El proyecto de ley HB10 que se discute en la legislatura estatal plantea obligar a todos los alguaciles y administradores de las cárceles de Carolina del Norte a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración ICE. Pero ¿cómo va a funcionar esta colaboración y cómo podría impactar a la comunidad inmigrante que vive en el estado? Según el texto de la propuesta de ley, todos los alguaciles y administradores de las cárceles y centros de detención deben consultar con ICE para determinar el estatus migratorio de los detenidos acusados de ciertos delitos graves, entre ellos homicidio, violación sexual, narcotráfico, tráfico humano, secuestro, pandillaje, agresión y violar una orden de protección. Aunque parezca algo nuevo, este mandato que permite a los alguaciles consultar con ICE para determinar el estatus de ciertos detenidos ya existe en la ley actual de Carolina del Norte. El cambio que hay sí es que cambia ciertos crímenes, porque bajo la ley actual entonces lo que dice es que cualquier felonía o cualquier crimen, por ejemplo, de manejo bajo la influencia de alcohol. Lo que cambia entonces es la severidad de los crímenes. Esa cláusula entonces vendría siendo a crímenes como te estaba conversando anteriormente, que son los crímenes más altos, que ya serían, por ejemplo, asesinato, rapto, asalto, ¿cierto? Todas las felonías, todos los crímenes menores clase A1 que se dicen también, asaltos y también violaciones a las órdenes de protección. El principal cambio que plantea el proyecto de ley HB10 es que haría obligatorio el cumplimiento de todas las órdenes de detención emitidas por ICE, sin especificar el delito o infracción que motivaron una detención. La policía local, la oficina del sheriff, entonces, tiene la obligación bajo cualquier crimen, y es la distinción importante, que cuando hay un detainer, entonces, bajo cualquier crimen, la persona entonces va a tener que ser llevada a un magistral local, o lo que dice la ley, que es un oficial judicial, para que entonces ese oficial judicial otorgue una orden estatal por la detención de la persona. Según el proyecto HB10, las autoridades locales deben retener por 48 horas a las personas sujetas a esas órdenes de detención de ICE, hasta que la agencia federal decida si las toma bajo custodia, aunque un juez haya desestimado la acusación que motivó la detención o la persona haya cumplido ya con los requisitos legales para su liberación. Esa cláusula funciona cada vez que hay un detainer. Ahora, los detainers usualmente quedan a la discreción de ICE cuando ellos los emiten o no. Y que lo que es importante notar es que los detainers usualmente se emiten cuando hay un arresto y no necesariamente cuando hay una condena o cuando hay un fallo de criminalidad. Entonces, eso es el problema que estamos viendo, porque entonces una persona no va a poder pasar por el proceso judicial normal, ya que una detención entonces puede que detenga ese proceso. Esas órdenes de detención de ICE actualmente se utilizan en Carolina del Norte, pero su cumplimiento es voluntario, es decir, que son las autoridades locales las que deciden si las ejecutan o no. Entonces, por eso hay varios sheriffs en el estado que no otorgan ese permiso a ICE y básicamente ellos dejan salir a la persona bajo su autoridad. Y de acuerdo con estadísticas oficiales, una gran cantidad de las órdenes de detención de ICE que se ejecutan actualmente en el estado no tienen que ver con violaciones graves. El American Immigration Council vio las estadísticas del 2021. Los detainers habían sido utilizados en 30%, casi 30% de los detainers habían sido utilizados para personas que no tenían un historial criminal. Se emiten antes de que la persona sea encontrada culpable. Eso es otro problema, ¿cierto? Y también los ICE detainers comúnmente se utilizan cuando una persona, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces, que puede estar manejando sin una licencia, cuando las huellas digitales pasan de la oficina del sheriff a la oficina de ICE, se hace la comparación y la persona entonces puede ser determinada una prioridad para la deportación. Entonces vemos muchos casos donde personas que no han sido acusadas de un caso más serio han sido determinadas como una prioridad para la deportación. Eso también es específicamente importante para personas, por ejemplo, que tienen orden de deportaciones anteriores o algún otro tipo de encuentro con las autoridades de migración.